Martes 15 de marzo. Martes segundo de Cuaresma. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto, y les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En este episodio bíblico, Jesús, hablando con la multitud y sus discípulos, hace referencia a los escribas y fariseos, quienes en su tiempo conservaban la tradición religiosa y se encargaban de las enseñanzas de la ley de Moisés. Aunque vivían con incoherencia, eran muy duros con la gente, pero demasiados permisivos consigo mismos. Hablaban de humildad, pero tendían a ser muy presumidos y andaban siempre en busca de los primeros puestos. Eran formalmente encargados de la cátedra de Moisés, pero moralmente la habían perdido. Jesús, ante esta situación, no pierde la oportunidad de advertirle a la gente y sus discípulos de esas actitudes nocivas para el creyente. Hay que tomar distancia de la actitud de los escribas y fariseos, aunque no de sus enseñanzas, porque 1. Son incoherentes, no hacen lo que dicen, no enseñan con su ejemplo. Por eso Jesús les dice a sus discípulos y a la multitud: hagan y observen todo lo que ellos digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Debemos entender que tras esta frase de advertencia, Jesús deja claro que la vida del cristiano apunta a una vida testimonial más allá de los preceptos vacíos, porque los valores del reino de Dios son para vivirlos. 2. Jesús desarrolla esta incoherencia de los escribas y fariseos señalando 3 características en su comportamiento. Primero, inventan preceptos tras preceptos que ni ellos son capaces de sobrellevar. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Es característica de la actitud farisaica imponer normas a la gente con el afán de subordinarlos a una disciplina irracional, elevando el nivel de puritanismo que ni ellos pueden alcanzar, pero sí aprovecharse de ello para sacar beneficios personales. Ante este señalamiento de Jesús a los fariseos y escribas, es bueno preguntarnos: ¿le exijo a la gente según su ritmo y proceso de crecimiento en la fe? ¿O soy de aquellos que impongo cargas pesadas e incapaces de llevar? ¿Aprovecho los preceptos establecidos para sacar ventaja personal? Segundo, otra característica de estos personajes es ser presumidos. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos.
La motivación de su servicio no es resultado de su conversión personal y su adhesión a la voluntad de Dios, sino a su deseo de ser vistos por los otros, vanagloriarse y construir su propio reino, haciendo que todo gire en torno a ellos. Es importante preguntarnos en este tiempo de Cuaresma, ¿qué me mueve a servir? ¿Hago uso de mis bondades para ser halagado por la gente o para servirle a Dios y su reino? A pesar de mi condición humana, ¿lucho para no caer con frecuencia en estas orientaciones farisaicas? Una tercera característica de los fariseos y escribas es el deseo de estar siempre en los primeros puestos y ser reconocidos por un título. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. Nuestra sociedad está llena de este tipo de personajes. Significa que aún no nos escapamos del fariseísmo que denunciaba Jesús en su tiempo. Por eso, no debemos perder la oportunidad de dirigir la mirada hacia nuestro interior y revisar qué tanto estamos cayendo a estas manías farisaicas que, más allá de acercarnos a Dios, nos alejan de Él y de nuestros hermanos. En ese tiempo, el cristiano no puede darse el lujo de caer a esas trampas y, si se da, no puede perpetuarse en ellas. No son buenos aliados para avanzar en la peregrinación de la fe y disfrutar de las gracias de Dios. Por eso, todos los trabajos y responsabilidades de la vida en común deben ser asumidos como un servicio que emana como gracia y don de Dios. Y así, la familia cristiana mantiene, legítima y alimenta la fraternidad que nace de la experiencia de Dios Padre. Hermanas y hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar es una fuerte crítica a la hipocresía y a la incoherencia. Jesús se dirige a sus discípulos y a las multitudes para señalar en las autoridades religiosas de su tiempo dos actitudes reprochables: no poner en práctica lo que predican y situarse por encima de los demás, considerándose superiores a los otros. El Evangelio de San Marcos señala en los comienzos de la misión de Jesús que la gente estaba asombrada porque Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. Las personas descubrían una diferencia grande entre las autoridades religiosas y Jesús, tanto en el modo de enseñar como en la coherencia de vida. Los escribas y fariseos habían hecho de la religión un instrumento a su servicio, se beneficiaban de ella y estaban muy lejos de vivir lo que enseñaban. Esto podría hacer que no nos sintamos aludidos por las palabras de Jesús y pensar que ellas están dirigidas solo a los líderes de nuestra iglesia o a quienes desempeñan cargos de responsabilidad. Pero es interesante el detalle que señala el evangelista. Jesús dirigió estas palabras a la gente y a sus discípulos, no para murmurar en contra de los dirigentes religiosos, sino para mostrar que esas actitudes también se pueden repetir entre sus discípulos y entre la gente común. Más aún, las palabras de Jesús no solo están dirigidas a sus discípulos y a las multitudes de entonces, sino también a nosotros, los cristianos y cristianas del siglo XXI. Jesús denuncia a los líderes religiosos por abusar de su superioridad moral. En nombre de Dios cargan la conciencia de los demás con exigencias muy pesadas, mientras ellos encuentran la manera de eludirlas. Jesús no puede tolerar estos abusos, ni que se produzcan en la comunidad cristiana diferencias. A unos les llamamos padres y madres, a otros maestros y a otros hermanos. A Jesús le disgusta la persona que se engríe y ostenta vanidosamente lo que no es. Le disgustan los soberbios,
los cínicos y los orgullosos. La denuncia de Jesús nos lleva a revisar nuestras actitudes y cómo nos relacionamos con los demás. Si nuestras relaciones se construyen sobre el poder o sobre el empeño por mejorar la propia imagen, no son relaciones ni comunidades seguidoras de Jesús. Y esto es importante que lo tengamos presente siempre, porque la lógica de las relaciones de nuestra sociedad se nos mete en nuestras comunidades cristianas y terminamos comportándonos y relacionándonos de un modo contrario al que Jesús desea. Jesús nos enseña que debemos buscar siempre ser el último y el servidor de todos. La humildad abre puertas, la prepotencia las cierra. Si solo tenemos un Padre y un guía y todos somos hermanos y servidores unos de otros, no cabe en la Iglesia la imposición o el abuso de ningún tipo, y menos a los más débiles. Si todas las personas tenemos una misma dignidad y si todos los miembros de la Iglesia somos hermanos en Cristo, no puede haber entre nosotros diferencias ni desigualdades, ni uno ser más que los otros o disponer de más recursos que otros. Estos desequilibrios no forman parte del plan de Dios de formar una sola familia humana. Para ser parte de la comunidad del reino de Dios, es necesario construir unas relaciones basadas en el servicio, la igualdad y la fraternidad. Todos tenemos que aprender de los demás, renunciar a hacernos ver. ¿Cuántas veces buscamos el agradar para ser vistos y queridos por los demás y nos cuesta hacer las cosas igual tanto si me ven como si me ignoran? Ser humildes y presentarnos como somos y ponernos a disposición de los demás. Estas actitudes deben comenzar a ponerse en práctica con quienes tenemos a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo o estudio, en el día a día, en las cosas que vivimos cotidianamente. Se trata de una nueva lógica en el modo de relacionarnos, la lógica de Jesús. Que Dios les bendiga y les proteja.